En materia, la fiscal general del estado habló el día de ayer a pregunta de diversos medios de comunicación, entre ellos también nos sumamos nosotros por la importancia del tema, el caso del pitufo. Y pues sería uno de los objetivos prioritarios generadores, entre comillas, de violencia que ha establecido la Secretaría de Seguridad Ciudadana como los sujetos que se tienen que capturar para poder disminuir la incidencia delictiva que se tiene en Mexicali, para ser más concretos, pero realmente se analiza en una escala regional de la influencia que podrían llegar a tener este sujeto, conocido como Josué, alias el Pitufo, según la propia investigación, como ya se ha establecido. Hay que recordar que la semana pasada que esta semana fue capturado durante un evento en un jardín de eventos de la capital del estado. El sujeto lo hemos criticado aquí en muchas ocasiones, Jorge, que no puede ser posible que algún sujeto que identifiques como generador de violencia no tenga ni una deuda en Coppel que le puedas cobrar, ¿no? Sí. O un tema de que no devolvió un libro en la biblioteca de la UABC. O sea, no tiene absolutamente nada. Aquí el tema es cuando ya se presentan los casos ante juez, porque lo que dejó muy claro la fiscal, que la verdad es que divagó un poco Marilena Andrade Ramírez en este tema, que realmente le cae de bote pronto, porque ellos no tenían nada armado en contra del pitufo, y esto puede ir en dos sentidos. El sentido, para empezar, de que les cae la bola cuando no tenían nada, y esto obviamente los hace trabajar de una forma desesperada, pero por otro lado es, ¿por qué no tienen nada contra este sujeto? Sí, y además de que poco o nada se ha hablado de la narcoposada en la que están agentes tanto municipales, estatales, que son señalados y que al final del día, si se hubiera llevado un operativo como tuvo que haberse llevado, otro hubiera sido la realidad de lo que estaríamos hablando y el menor de los problemas hubiera sido el pitufo. Pero aun cuando el menor de los problemas es el pitufo, pues no han podido saberlo llevar ni mediáticamente ni jurídicamente, aunque el día de ayer logran la prisión preventiva, que uno se pone a pensar, Villa, entonces sí pueden conseguir la prisión preventiva de manera justificada en todos los casos, ¿no? Por lo sucedido ayer en la audiencia. Pero en este caso, como comentas, sí hay un cuestionamiento que ha sido recurrente y esto lo hemos venido cuestionando desde Guillermo Ruiz Hernández y con Carpio y ahora con Marilena Andrade. No es un tema que solamente le haya explotado a la fiscal Marilena Andrade, pero ella hoy por hoy asume esa responsabilidad de titular de la fiscalía. El que no se tengan unas carpetas de investigación sólidas, que no trabajen de manera cercana con la Secretaría de Seguridad Ciudadana con estos objetivos prioritarios, porque de nada sirve tener temas de inteligencia que sean señalados, y no decimos que el pitufo sea una blanca palomita, ¿no? O que realmente se dedique solamente a misa todos los ándale, que bueno, puede ir a misa. Sí. Ya sabes que el narco es muy religioso también. Sí, claro, sí. Entonces, pero... ¿También? Sí. Te podrías tomar el pitufo todos los domingos. No, es que le rezamos a santos diferentes, ¿no? Es ahí donde tú te das cuenta si eres... ¿Hasta en eso hay niveles, Jorge? Sí, incluso clasistas. Porque una cosa, por ejemplo, es que le reces a San Charbel, y ahí te das cuenta que eres rico y hasta más pegado a los judíos. Bueno, no es cierto, más pegado a los libaneses, a que le reces a San Judas Tadeo. ¿No? Muy diferente. Entonces, y tus objetivos son diferentes por también, por eso te digo, le rezamos a santos diferentes, como a Malverde, ¿no? Ya le rezamos a totalmente santos diferentes. Pero bueno, más allá de todo esto, el pitufo termina, si bien no saliéndose con la suya, pero después de lo dicho ayer por la fiscal, realmente pues se espera que un juicio no vaya a tener tanta trascendencia. Y es que hay que recordar que las acusaciones en contra del pitufo son narcomenudeo por la posesión de 12 gramos de cocaína y por el uso de documentos falsos. O sea, es que, perdón, Villanadas, esto tendría que ser un ejemplo porque ayer me quedé pensando en eso, que yo nunca lo usé, y no es que estoy mintiendo o que me estoy dando golpes de pecho, pero para aquellos, un mensaje para aquellos adolescentes que utilizan INES falsas para entrar al antro. ¿No? Entonces... Porque te puede dar prisión preventiva y te empapelan y quedas ahí, Y hasta por delincuencia organizada te fueron a investigar, ¿no? Le avisaron a FEMDO en el caso del pitufo. Imagínese usted, ¿no? Por un documento ahí, un chavito de 17 años, ¿no? Ya, si te agarran, ya identifícate como un generador de violencia para Tizoc Aguilar Durán, ¿no? O sea, sí, por esta increíble situación. Ahora,
Entendemos el contexto por el cual este sujeto quedó en prisión preventiva, pero después de lo visto en la audiencia, Jorge, de hecho primero vamos a escuchar a Marilena Andrade, fiscal general, al respecto, pero te hace cuestionar muchas más cosas, Jorge, porque este sujeto fue detenido por narcomenudeo, insisto, y por uso de documentos falsos, delitos que ni siquiera alcanzarían prisión en una sentencia. O sea, tu pena máxima, por ejemplo, en el uso de documentos falsos, creo que no supera ni los 3 años. Por lo tanto, tú tendrías criterios de oportunidad para quedar en libertad inmediatamente. Pero aún así, le dieron prisión preventiva. Y ojo, no estoy defendiendo ni estoy diciendo... porque ya me han inventado ahí una sarta de tonterías de que no, es que tú defiendes a los delincuentes. No defiendo a nadie. Lo que pasa es que arman tan malos expedientes. Son tus amigos. Sí, son mis amigos. Arman tan malos expedientes. El Villa no tiene la culpa de haber nacido en el Cóndor en el barrio, y en Villaverde. Sí, y haber sido amigos de ellos, del Pitufo. Desde la primaria. No, es cierto. Ni lo conozco el tipo. Pero, no, capaz de que con esto ya al rato tu generador de violencia, Eduardo Villalugo, otro generador de violencia, ¿no? Un clip te van a hacer. Él lo aceptó, miren. Sí. Él decía que convivía con el Pitufo. Yo se lo ofendo. Me detienen y con un documento falso. Es que, mira, la verdad es que extraña. Ese es el punto. Lo ridículo que es que no haya investigaciones serias. Y creo que hemos sido muy indulgentes, hemos sido muy buenos medios de comunicación, jueces, autoridades, la sociedad en general, sentenciando de una manera sumaria o cuidando los errores que se cometen en un proceso para capturar a un sujeto que es un objetivo prioritario. Porque además no es difícil encontrarlos. Miren dónde los detuvieron, sí, ¿no? En un salón de fiestas, en un lugar sumamente concurrido de la capital, en la zona dorada, y el Tochine en el caso de un casino jugando. Entonces, hablamos de una buena estrategia, ahora sí, de la FES en la forma de llevar un operativo y detenerlos. Algo que cuestionábamos meses atrás con el teniente Corral, ¿no? Es la diferencia. Pero ahora decimos, siempre hemos comentado aquí, lo más importante viene en lo jurídico. ¿Cómo sostienes una carpeta de investigación? Bueno, si te enfrentas ante el juez sin ninguna orden de aprehensión, sin ninguna carpeta de investigación y con los únicos delitos de traer 14 gramos de cocaína y de traer una INE falsa, esto es un chiste. O sea, realmente no hay nada. Es el punto. Ayer, para mí es como sacar, porque ya la fiscal había dicho que no había carpetas de investigación previas. Ayer se sacan de la manga que sí tenían una de la FGR. Cuando son autoridades totalmente distintas y cuando además dicen, tenemos colaboración, pero en algunas cosas sí tienen y en otras cosas no. Sí hemos sido de verdad demasiado permisivos e incluso solapadores de las malas prácticas que prevalecen en los operativos de seguridad que comentamos, pero también en los juicios. Y eso de verdad tendría que cambiar porque ellos tienen presupuestalmente todos los elementos y operativamente recurso humano para hacer las cosas bien. Vamos a escuchar a la fiscal Marilena Andrade y ahorita rematamos con ese tema, que ese es el punto toral, ¿eh? Sí. No es tanto, si es bueno o malo. Obviamente las autoridades tienen elementos de inteligencia para sospechar y para tener indicios al respecto. Pero tenemos que ser siempre tan indulgentes y tenemos que permitir que se haga cualquier cosa con tal de esto. Pero vamos a escuchar primero. Además del uso de ese documento, también pues se falsificó esa credencial, por lo cual se le dio vista a la Fiscalía General de la República. Además de los 2 delitos del fuero común, está siendo investigado en la Fiscalía de la República por la falsificación de los documentos, que es un delito federal, y el usar ese documento es un delito del fuero común que tenemos nosotros en investigación. De igual manera, por delincuencia organizada en la misma Fiscalía de la República. He estado en constante comunicación directa con el fiscal de la República para buscar el esquema pues, de llevar a cabo las investigaciones a la par. El día de hoy es la audiencia. La Fiscalía tiene los elementos necesarios para la integración de estos delitos del fuero común y también para el argumento de la medida cautelar de prisión preventiva, independientemente del avance que lleve la Fiscalía de la República. Entonces, sí hay carpetas, son 2 carpetas que se llevan de manera paralela, tanto en el fuero común como en el fuero federal. Entonces, aquí está el punto que estamos estableciendo. Usted lo escuchó, estamos hablando de un generador de violencia y que está siendo procesado por
con posesión de cocaína, que dicho sea de paso resultó negativo en la prueba de doping. O sea, sí, él no consume. No es consumidor. Y número 2, por el tema del uso de documentos falsos. Que no se malentienda, porque la verdad es que sí creo que sean capaces de ponernos como generadores de violencia por este comentario. Porque además el pitufo, a ver, si no inhala cocaína, no estaba vendiendo en el salón. O sea, no fue a esta narcoposada a vender. Todavía se lo pudieras creer si estuviera en los bares de la zona zona turística. Dijo que el refrigerador apestaba mucho, era carbonato. Le agarré y lo voy a echar ahí para que perder el olor. Que dejó alguien ahí unos salsas de tacos. Esas también son técnicas de barrio. Sí, claro. Carbonato se acabó el problema. Todo. Pero, insisto, que no se malentiende. La verdad es que sí creo que no es que son generadores de violencia. Están trabajando con la delincuencia. No. El tema es, no es posible que un generador de violencia esté siendo procesado solamente por estos delitos y todos los demás que presuntamente está involucrado. No hay forma de encuadrar nada de lo que se ha planteado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, con tanta naturalidad y tranquilidad, puede publicar las caras, los rostros de unas personas y decir, estos son los objetivos prioritarios. Podemos entenderlo el ruso porque lo busca el FBI. Podemos entenderlo del P1 porque tengo entendido que también tiene una orden de aprehensión. Si mal no recuerdo, no estoy seguro, en Estados Unidos. Podemos entenderlo de otros más, que vemos el Tochín, que tenía una orden de aprehensión. Pero ¿por qué tenemos que nada más detener a los que Estados Unidos está buscando? Sí. Y cuando detenemos a los que no está buscando Estados Unidos, que los vamos a tener aquí y a ver cómo le inventamos algo o cómo le armamos algo para poder mantenerlo en prisión? Sí, porque si te vas a dedicar al crimen organizado, te sale muy mal nacer en el gabacho, ¿eh? Sí. O sea, porque inmediatamente te van a... porque ni siquiera es extradición, es un tema de trabajo en colaboración y entregártelo ahí como si fuera... Es más fácil entregar a un presunto narcotraficante o a un generador de violencia, a un trabajador de crimen organizado, que cruzar duraznos, ¿eh? Sí, la fe se vuelve Amazon. Sí, que cruzar duraznos o cruzar carne. Aguacate. No, cruzas eso ahí sí te meten a la cárcel, ¿no? Pero sí puedes cruzar un narcotraficante. Claro, o sea, eso sí ya no tienes ningún problema. Pero aquí sí es, de verdad, lo que señalabas, Villa, es que cuando nos digan que este es un generador de violencia, tengan los elementos suficientes como para cuando los detienes. Y un operativo de la FES en la que, pues, después de ver el carro, cómo lo golpearon y cómo los amenazaron y cómo todo, pues te estás jugando el pellejo y al final del día es como, pues lo único que tenemos es lo que encontraron ahí ustedes, ¿eh? Ahora sí que, Cervantes, te extrañamos. Le hubieran metido un perrito y hubiera sido más problema. Un perrito ahí muerto, lesionado. Y tiene más años de cárcel que el traer una INE falsa, ¿eh? Ahora, Jorge, narcomenudeo y uso de documentos falsos acreditan una prisión preventiva. Ojo, porque entonces vamos a ver esta misma dinámica en otras detenciones por narcomenudeo, u otras detenciones, como tú lo comentas, por uso de documentos falsos. Van a llenar las cárceles de personas detenidas por posesión de drogas, ¿eh? ¿Qué no se supone que el sistema de justicia penal, que echó a andar la propia fiscal, justamente se trataba para no tener estas personas en la cárcel? ¿No? O sea, entonces, ¿de qué manera sí estás ligado o no estás ligado? Porque si entonces un generador de violencia es alguien que únicamente tiene una INE falsa y es esto, y no tienes más contra él, entonces no quiero saber qué es el ruso, ¿eh? Él tendría que ser el mero diablo. Entonces, ¿qué tendría que ser él si estos son generadores de violencia? ¿Cómo haces el tabulador de generadores de violencia? Es el que tenía 40 gramos y 2 documentos falsos. Por eso él es el jefe. Tiene licencias falsas. Tiene. Oye, toda esta raza ahí de recaudación de rentas que hace licencias falsas o que anda vendiendo licencias, cuidado, ¿eh? Porque a lo mejor ustedes se van a considerar como los distribuidores, ¿no? Y ustedes sí son delincuencia organizada, ¿eh? Independientemente de si los encontramos los documentos falsos o no. Pero bueno, espero que se entienda realmente la situación. Creo que tenemos que cambiar este chip de proteger social, mediáticamente a la autoridad de las deficiencias. Porque es un generador de violencia, está identificado como tal por parte de la autoridad, pero no puede ser posible que a la hora de presentar los casos sean tan frágiles. Y el medio de comunicación, aunque hagamos nuestro trabajo periodístico en materia policíaca a partir de
boletines oficiales o de una investigación que haces en torno a las carpetas de investigación, no tiene por qué ser oficialista permisivo de las malas prácticas, tanto que se hacen de manera en operativos como que se hacen jurídicamente. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.